Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos, vamos al último segmento y trayecto final de Coloquio en este día. Esteban, se marchó la misión del Fondo Monetario Internacional con una serie de recomendaciones y elogió la recompra de los bonos Brady por parte del Banco Central, que ha sido una de las operaciones más importantes que ha hecho el Banco Central en el año 2017. Sí, el Banco Central hizo una operación interesante, los llamados bonos Brady, que son bonos que datan de hace ya décadas. Sí, de la década del 90. Es una operación que hizo el Banco Central mediante la cual no solo, o sea, no es una operación tendente a reducir el nivel de endeudamiento del país en términos prácticos, porque como quiera que sea, tienes que hacer nueva emisión de deuda para poder pagar esa deuda. Pero se ahorra como 200 millones de dólares. Lo que le permite al gobierno, al Banco Central, a la autoridad monetaria, es reducir o ahorrarse un dinero al pagar por adelantado algo que debe a largo plazo, pero también bajar en parte la proporción porcentual del nivel de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto, que fue la operación que hizo, por ejemplo, el Banco Central, o no el Banco Central, sino el gobierno dominicano, cuando compró la deuda de Petrocaribe con Venezuela. Compró la deuda de una deuda de como 4.000 millones de dólares, la compró por alrededor de 2.300 millones de dólares, 2.700. Entonces, lo que hizo fue que hizo una nueva emisión de deuda para poder pagar por adelantado una deuda mayor. Entonces cambió la composición de la deuda. Le baja el monto porcentual de la proporción porcentual de la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Entonces, no es que baja la deuda en sí misma, sino que baja la proporción porcentual y así se cumplen con las normativas que establecen que, óyeme, ya tú tienes un 50% del Producto Interno Bruto en deuda, o ya tú tienes un 51, un 52. Entonces, cuando tú bajas ese porcentaje, no llegas entonces a un nivel muy alto y recibes menos crítica de parte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Eso fue más o menos lo que ocurrió con el asunto de los bonos Brady. Pero de todas maneras hay que esperar, porque el Fondo Monetario Internacional, Alex, esa misión viene aquí cada 3 meses, o teóricamente debería venir cada 3 meses. A veces se retrasa porque tienen que ir a otros países también que también tienen un acuerdo constitutivo con ese organismo, que es lo que nosotros tenemos. Entonces vienen, revisan la economía, hacen una evaluación y emiten un informe. Y luego, al cabo de unos días o de unas semanas, emiten un informe. Ese informe, cuando es un informe delicado, que encuentra situaciones complicadas en la economía de un país determinado, que no es nuestro caso, por fortuna, lo llevan al directorio del fondo, para que el directorio entonces conozca el informe y emita una opinión como directorio. O sea, entonces se produce... Y autoriza una publicación en el país de referencia. No solo se produce una publicación de la misión del fondo con relación al comportamiento de la economía, sino que cuando es más delicado, se le envía al directorio y el directorio también emite una opinión o emite una comunicación relacionada con el comportamiento de la economía de un país determinado. En el caso de nosotros tenemos ya varias revisiones donde el directorio no hace pronunciamientos más que la propia misión, porque no tenemos situaciones en nuestra economía que afecten el comportamiento en cuanto a la estabilidad macroeconómica, en cuanto a un endeudamiento muy elevado, pero al mismo tiempo moderado dentro de los parámetros del promedio de América Latina, porque aquí hay muchos países en la región que tienen niveles de endeudamiento muchísimo más altos que nosotros como proporción del Producto Interno Bruto. El control de la inflación, el cumplimiento de las normas del sector financiero, que luego de la crisis financiera que nos afectó en el 2003, se aplicaron una cantidad de normativas y de leyes que han permitido que el sector financiero funcione de manera adecuada. Entonces eso hace que nuestra economía, por ejemplo, también el control más o menos adecuado de la tasa de cambio, hace que tengamos una economía, una macroeconomía relativamente estable y en crecimiento sostenido, y ese crecimiento también es favorable. Ahora está el otro detalle. Una economía que crece, una economía estable, pero con dos defectos fundamentales. Uno de ellos es que se está sustentando mucho en el endeudamiento y no así en la producción nacional. Y el otro elemento es que ese crecimiento no se está reflejando en una mejoría. No hay un derrame del crecimiento económico que le eleve la calidad de vida a la gente. Mientras
Aquí, por ejemplo, uno ve que se fue la misión del fondo. Uno, periodísticamente, como dirige medios de comunicación, de una vez comienza a preguntar cosas. Por ejemplo, Esteban Delgado, las reiteradas alzas en los precios de los combustibles en las últimas semanas del año 2017 se pudieran considerar como un fondazo contra la población, porque tiene doble efecto. Por un lado suben los precios de los combustibles y por el otro lado los tapones generan mayor consumo, Sí. y además los choferes aumentan los pasajes. Los precios de los Ahí hay tarifas de los tres pasajes. efectos. El primer efecto es El precio en sí mismo. El aumento. El segundo, que no se ha solucionado el problema de los tapones. La gente suda. Entonces la gente tiene que consumir más combustible de lo normal. Y el pueblo que utiliza el transporte público tiene que someterse a los reajustes de precio de los pasajes, porque los choferes dicen que no van a trabajar para el inglés. Sí, así es. Entonces fíjate algo, Alex, el gobierno dominicano ha manifestado que no tiene la intención de proponer o de impulsar una reforma fiscal o un pacto fiscal en lo que queda de gestión del gobierno del presidente Danilo Medina, que le quedan 2 años y medio de gestión, o bueno, sí, casi 3 años de gestión gubernamental. El periódico Primicias titula, con un signo de interrogación en esta semana, Ahí está. que si se va a producir otro paquetazo en el país, otro paquetazo fiscal, porque el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Isidoro Santana, sí ha manifestado que como quiera se necesita una reforma fiscal. Y él lo que está visualizando es el hecho de que no hay mucha seguridad de que la economía dominicana resista un comportamiento de estabilidad y de crecimiento favorable, sustentándose en un nivel de endeudamiento tan alto como el que viene registrándose en los últimos 5 o 6 años en la República Dominicana, principalmente en los últimos 5 o 6 años, porque la fórmula que ha aplicado nuestro presidente Danilo Medina en su primer periodo, como ahora en el segundo periodo de gobierno que lleva de manera consecutiva, es la de sustentar el presupuesto en endeudamiento, porque la reforma de la ley 253-12, que se aplicó como una especie de parche a finales del año 2012, no surtió los efectos deseados. Hablaba de que el Estado en ese momento iba a recibir casi 50.000 millones de pesos. Alrededor de 50.000 millones de pesos de ingresos, pero no recibió. No alcanzó esa meta. Y entonces ahora se está proponiendo el gobierno cada año recaudar o aumentar sus recaudaciones en más de 50.000 millones de pesos, pero sustentado en una mayor eficiencia de gestión de la política tributaria, sustentado en la posibilidad de ir eliminando algunos incentivos o exenciones fiscales que tienen algunos sectores, y también en la procura de la reducción de la evasión fiscal. Entonces, esos elementos pueden contribuir con un aumento de las recaudaciones, pero en las proporciones en que se están programando de aumentar tus recaudaciones en 50.000, 55.000 millones de pesos de un año hacia otro, en los próximos años, no creo que sea tan fácil, tomando en cuenta que la economía no está creciendo a una velocidad suficiente o a un nivel suficiente como para que se muestre esa generación de dinero adicional en los sectores productivos para producir ese tipo de recaudación. 2 temas, uno de ellos es que veo que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, está tomando un gran protagonismo en los medios de comunicación, hablando de una política, reforma fiscal sostenible. Sostenible. Pero, y no es el ministro de Hacienda que debe hablar de esos temas. Sí, pero el ministro de Hacienda también ha hablado de esos temas. Sin embargo, el ministro de Hacienda defiende con más vehemencia el endeudamiento público. Y que dice que habrá endeudamiento hasta que se resuelva el déficit. Pero ¿cuándo se va a resolver el déficit? ¿Cuándo se va a resolver el déficit si no hay una reforma? Y sin embargo, él también habla de que no se va a aplicar una reforma en lo que queda de gestión gubernamental. Entonces, no vamos a decir que hay contradicciones, pero sí podemos decir que hay posiciones diferentes en los estrategas de la política económica del gobierno en cuanto a lo relacionado con una posible reforma fiscal. ¿Quién es el vocero económico del gobierno, Esteban Delgado? ¿El vocero económico? Sí. Bueno, debe ser Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda. Bueno, por 2 razones. Ajá. Una de ellas es porque el Ministerio de Hacienda es en política fiscal. Es el que tiene las funciones
ejecutorias del presupuesto y de la política de ingresos. que antes la tenía el tenía Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía se le daba la facultad antes de elaborar el presupuesto, pero ya no la tiene. Entonces, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es un ministerio que está para eso, para planificar, para presentar o proponer políticas. El Ministerio de Hacienda es el que ejecuta de manera efectiva lo que entra y lo que se gasta, tanto a nivel de la Dirección General de Aduana, la Tesorería, la Dirección de Impuestos Internos y luego entonces a través de las entidades que tienen que ver con el gasto, que es la Dirección de Presupuesto y el seguimiento de ese gasto a través de la Contraloría. Pero aparte de eso, ¿quién busca esos recursos? Pero el organismo que busca. Y te voy a decir que era por dos razones, Alex. Crédito público. Sí, la Dirección de Crédito Público, que es la que busca. El papel recaudador. La Dirección de Crédito Público, que es la que se encarga de buscar los préstamos para completar la cobertura del déficit. Y tenemos la Tesorería, que también recibe ingresos, pero a la vez termina el proceso de pago. De pago de las deudas. Después que la Contraloría. Sí. Y después que. Crédito Público busca prestado y la Tesorería paga. Después que la Contraloría revisa, el presupuesto aprueba y termina pagando la tesorería, entonces ya vemos que el Ministerio de Hacienda tiene organismos abundantes para tener un mayor liderazgo en materia de política fiscal y de política de ingresos y gasto público, o sea, desde 1844 a la fecha, pero el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿qué es lo que hace? Que planifica, tiene las propone ONG, políticas, sí, de reformas, también hace estudios económicos, sí. Pero el Banco Central tiene la política monetaria y cambiaria. Por ejemplo, a Héctor Valdés Albizu hay que reconocerle siempre que nunca ha querido meterse en un área, desde que lo nombraron gobernador del Banco Central, que no sea la de él. La de él, sí. La Junta Monetaria, la política de los sistemas de pago. No opina sobre lo que se hace en otras entidades del gobierno. No opina sobre impuesto interno, ni opina sobre política fiscal, ni inversiones. Simplemente en los informes económicos da a conocer el comportamiento de los renglones, sí. Pero no se involucra. No se involucra. Y eso es importante porque eso es una forma de mantener la institucionalidad en una institución, valga la redundancia, tan importante como es el Banco Entonces, Central. te voy a hacer una pregunta. La segunda razón por la que te decía que el jefe de las políticas económicas del gobierno es Donald Guerrero, el ministro de Hacienda. Te dije la primera por un asunto estructural de las instituciones. La segunda es porque Donald Guerrero es un hombre de estricta confianza del presidente de la Medina. De la República, claro. Entonces, el presidente Danilo Medina deposita mucha confianza en Donald Guerrero, que es un hombre que tiene mucha autoridad en cuanto a la toma de decisiones económicas. Mira, voy a dar un dato indiscreto en este programa, porque a veces queda datos indiscretos para que la gente se entere. Cuando el presidente Danilo Medina quería sentarse en el Palacio Nacional, en su despacho, previo a eso, nos invitó a ti y a mí a una casa para explicarnos la política que él aplicaría de llegar a la presidencia y esa cosa. Sí. Tú sabes quién llegó esa noche. ¿Quiénes fueron los dos que llegaron? Acompañando al presidente Danilo Medina en ese encuentro. Que en ese momento era simplemente el candidato. Ni siquiera el candidato. Bueno, sí, era el candidato ya. Era aspirante y luego candidato porque llegamos a tener más de un encuentro. Y ciertamente Donald Guerrero era uno de los acompañantes. Donald Guerrero y Carlos Pared Pérez llegaron ahí. Claro, sí. Y en otra ocasión también lo acompañó Gonzalo Castillo. Exacto. Que una vez también donde estuvimos juntos. O sea que se trata de personas que han acompañado al presidente Danilo Medina desde mucho antes de ser presidente. Pero en el encuentro en que participó Donald y Carlito acompañando al presidente, el presidente estaba acompañado también por Rubén Bichara. Sí, por Rubén Bichara. Que es uno de los hombres también. Pero mira una cosa. Si Donald Guerrero dice que la política del gobierno es la eficiencia de la recaudación y la cosa, ¿por qué Isidoro sale hablando de reforma fiscal integral? Bueno, porque hay democracia en el gobierno. No, hay democracia en el gobierno. Libertad de expresión. Hay democracia en el gobierno, pero recuérdate también que los gobiernos necesitan una mayor coordinación entre sus funcionarios. Sí, creo que sí. Y ocurre eso, muchas veces pasa eso. Bueno, pasa en todos los gobiernos, Ale. Pero en este gobierno de Danilo Medina se nota eso, sí, de que hay funcionarios del gobierno,
del entorno del presidente que no parecen estar alineados en una misma intención o en un mismo objetivo en cuanto a las ejecutorias del gobierno. Por ejemplo, yo he leído en un periódico diario que persistentemente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo ha expresado que el endeudamiento, que le preocupa el endeudamiento, pero que es manejable. Sí, que es manejable, que todavía es manejable. Por eso es un tema Ahora, fiscal eso es que todavía también. es manejable cuando tú tienes un nivel de endeudamiento, Que llega al 50%, del del PIB. del Producto Interno Bruto. ¿Es manejable? Cuando lo ideal es que no pase de un 40%, entonces es manejable, pero es preocupante. Te voy a dar otro dato. Siendo el doctor Leonel Fernández presidente de la República, invitó a un grupo de economistas y líderes de opinión especializados en economía, entre los cuales estaba yo. Y ahí había la misión del Fondo Monetario Internacional. Y cuando brindaron un fruit punch, después que terminó el acto, que salimos al pasillo en el Palacio Nacional, yo le pregunté a dos jefes del Fondo Monetario de esa misión, en ese entonces, endeudamiento, deben un poquito más de luz, desde el punto de vista del fondo. ¿Tú sabes lo que me dijeron en ese momento? Señor Jiménez, el Fondo Monetario entiende que el endeudamiento no debe pasar del 20% del PIB. Del PIB. Y ya vamos en el 50%. Y vamos en el 50%. Esa es la deuda del sector público consolidado, incluyendo Exacto. la deuda del Banco Central. Ahora, la deuda del sector público no financiero, que es la deuda interna y externa del gobierno, si excluimos la del sector financiero, entonces está más o menos en un 38%, 39% del Producto Interno Bruto. Yo hablo Pero para tener fundamentalmente, ideales, yo hablo del gobierno central. del gobierno central. Entonces Fundamentalmente. un asunto interesante. Los dos gobernantes que más han endeudado al país son el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Es una pena decirlo. Pero ¿quién la ha cogido más contabilidad dinero prestado de los dos? de los dos, en términos proporcionales, el Danilo Medina. Danilo En términos Medina. proporcionales, Ha tomado. porque tú tendrías que ponerlo como promedio anual. Por ejemplo, cuando Hipólito Mejía llegó al poder en el año 2000, la deuda externa, la deuda pública, vamos a decir, del sector público no financiero, estaba en 3.600 millones de dólares más o menos. Hipólito Mejía la duplicó, la dejó en 7.000 millones de dólares más o menos, y eso fue en un periodo de 4 años. Por lo tanto, aumentó la deuda en un promedio menor a 1.000 millones por año. Vamos a decir 700 millones de dólares por año. Ahora, Leonel Fernández llegó en el año 2004, regresó en el año 2004 y encontró la deuda en 7.000 millones de dólares y 8 años después la dejó en 19.000 millones de dólares. Imagínate. Por lo tanto, aumentó la deuda en una proporción, ¿no? Entonces aumentó la deuda en una proporción de alrededor de 1.500 millones de dólares por año o un poco más. Entonces, ahora, cuando el presidente Danilo Medina llegó, encontró la deuda pública del sector público no financiero en 19.000 millones de dólares más o menos en el año 2012. Que fue la que dejó Leonel. Sí, la que dejó Leonel. Y del 2012 hasta el año 2017, que es donde estamos actualmente, 5 años después, esa deuda pasó de 19.000 millones de dólares a 27.000 millones de dólares, más o menos. Estoy dando datos no exactos, pero sí está más o menos en 27.000 millones de dólares. Por ahí es que anda, ¿eh? Sí, y entonces eso te indica que en términos proporcionales, como promedio anual, el mayor nivel de endeudamiento público se está produciendo en la gestión del presidente Danilo Medina. No quiere decir que sea algo intencional, no quiere decir también que sea una responsabilidad directa del gobierno, sino que también puede ser el resultado de lo heredado en el pasado, porque recuérdate que el presidente Danilo Medina, cuando llegó al poder en el año 2012, se encontró con que el país estaba en unos niveles de déficit financiero extraordinario y de exceso de gasto también extraordinario. Por lo tanto, tuvo que revisar, por un lado, una reforma fiscal más o menos para tapar algunos parches, y por otro lado, la necesidad de equilibrar un poco el gasto para evitar que el déficit aumente en proporciones mucho mayores de la que tenemos, pero aún así ha tenido que sustentar el presupuesto con un nivel de endeudamiento que sobrepasa los niveles de endeudamiento de gobiernos anteriores. Bueno, ese es un tema, Esteban, que nosotros debemos desarrollar aquí. ¿Hasta cuándo el país va a estar elaborando presupuestos deficitarios para sustentarlo en la búsqueda de préstamos que sobrepasan anualmente los 200.000 millones de pesos? Y vemos realmente inclusive presiones adicionales que pudieran hacer superar ese monto. Porque aquí todo el mundo quiere que le aumenten el presupuesto. Sí, todas para las gastar. instituciones. Ahora surge una pregunta técnica.
ese dinero que hemos tomado prestado tiene retorno económico de sustentación. Bueno, si tomamos en cuenta que el 85%, alrededor del 85% del presupuesto, del gasto público, se está yendo en gasto corriente y solamente se está invirtiendo en gasto de capital un 16, 15%, entonces no hay mucho retorno. Porque el gasto de capital es el que tiene mayor retorno. Y además, la proporción ideal debería ser 60-40 tal vez. Exacto. Un 60% de gasto corriente y un 40% de gasto de capital. Pero lo que tenemos aquí es un 85-15, Alex. Y 85-15 es un abuso. Sí. Eso es un abuso contra la nación dominicana, que el gasto corriente sea de 85% contra un 15% de inversión. Eso quiere decir que con ese 15% no se puede satisfacer todas las demandas populares que tienen nuestras comunidades, sí, en materia de infraestructura, en materia de servicios, en materia de mejoría de calidad de vida. Entonces tú tienes por ejemplo, la propuesta de una legisladora, de Farideh Raful, una legisladora de la oposición, de que se eliminen o se fusionen diversas instituciones para achicar un poco más el Estado. La idea de achicar un poco más el Estado es buena, pero al mismo tiempo es difícil de aplicar. Perjudica el empleo también. Porque perjudica el empleo, pero sin embargo, yo siempre he dicho que el mayor gasto del gobierno, aunque el gasto en empleo es alto, el mayor gasto del Estado, del gobierno, no está directamente en el empleo. Está más en los desvíos, en las sobrevaluaciones y en la mala administración o deficiente administración o exceso de gasto que se produce en términos operativos en las instituciones. A pesar de todas las medidas de transparencia que se han aplicado y de compras gubernamentales y eso, como quiera que sea, el consumo del Estado es demasiado alto. No solo alto porque se consumen muchos bienes y servicios, sino porque se consumen muchos bienes y servicios a precios que están muy por encima del valor al que los compran los representantes del sector privado. Entonces, no puede ser que aquí todavía continuemos teniendo esa situación de que al Estado le salga tan caro la adquisición de bienes y servicios. Entonces, ese gasto y desviaciones que se producen también a través de empresas contratistas y ese tipo de cosas, es lo que afecta más las finanzas públicas. No necesariamente la cantidad de dinero que se gasta en pagos de salario. Por lo tanto, el gobierno bien pudiera decir, vamos a eliminar tal o cual institución y los empleados vamos a como quiera dejarlo como botellas incluso. Y se ahorra un dinero, porque se va a ahorrar un dinero grande en cuanto al costo operativo de esa institución, independientemente del gasto en pago de salario. Pero aquí, aparte de eso, hay un gasto tributario por encima de un 6%, que yo pregunto en este programa que qué mejoría le da al pueblo. El gasto tributario, para los amables televidentes, son las exoneraciones. Son las exenciones. Las exenciones fiscales o las exoneraciones de impuestos que el gobierno concede al sector privado, principalmente al sector privado, pero hay que con acuerdos que son aprobados por el Congreso Nacional. Pero hay que tomar en cuenta un elemento en eso, Alex. Sí. Un 47% de los gastos tributarios o de las exenciones fiscales son exenciones del ISTEVIS. Sí. Eso, estamos hablando ahí de que alrededor de 110 mil millones de pesos, de esos 235 mil millones de pesos de exención tributaria, son de exenciones al ITEVIS, como por ejemplo, tú me dirás, bueno, ¿cuáles exenciones? El hecho de que la electricidad no pague ITEVIS, la salud no pague ITEVIS, la leche no pague ITEVIS, la educación no pague ITEVIS. O sea, hay una serie de servicios que no tienen la aplicación del ITEVIS. Por lo tanto, esa es una exención tributaria que beneficia directamente a los consumidores. Correcto. Y que lo ideal sería dejarlo como está, para no perjudicar a los consumidores. Ahora, hay otros 120 mil, 125 mil millones de pesos que son exenciones tributarias directamente al sector empresarial. Y tú me dirás, bueno, pero hay que darle incentivos tributarios al sector empresarial. Sí, pero aquí hay un problema. Y el problema es que las exenciones tributarias se aplican para los sectores productivos en otros países por un tiempo específico. 4 años, 5 años. Y luego de eso, entonces ya se deja de entregar eso. Se cambian las reglas. Se cambian las reglas. Aquí no. Aquí las exenciones tributarias se tornan eternas porque cuando ya se va a acercar el vencimiento de la exención, aparecen los empresarios gritando, diciendo, no, mira, que todavía la necesitamos. Pero aparte de eso, está el otro hecho, y es el hecho de que aquí no hay ninguna institución que se encargue de darle un seguimiento estricto a eso y una supervisión estricta a la efectividad de la exención que le están concediendo al sector privado. Sí, se están cumpliendo los empleos claro, que se prometieron, tú vienes aquí, la prosperidad. Te voy a poner un ejemplo, Ale. Aquí una empresa agarra y dice,
una empresa de zona franca. Se aprobó una empresa de zona franca que va a invertir 50 millones de dólares. Va a producir exportaciones por 100 millones de dólares. Sí. Y va a generar 500 empleos. Sí. Y entonces, bien, ya tiene sanciones fiscales por eso. Sí. Se anuncia. Entonces, los 50 millones de dólares que no se han invertido, ya el Banco Central los registra como inversión extranjera directa. Ya está registrado, pero eso no se ha hecho. Pero entonces, esa empresa ya tiene sanciones. Ahora, al cabo de 4 o 5 años, ¿quién va a averiguar si esa empresa está generando los 500 empleos que dijo? ¿Quién va a averiguar si está exportando los 100 millones de dólares que dijo que va a exportar? Por ejemplo. Entonces, nadie está supervisando la efectividad de las exenciones. Entonces, en lugar, no es eliminar las exenciones fiscales, es revisarlas. Claro. Y luego entonces hacer los ajustes correspondientes. Y sin la necesidad de eliminarlas, el gobierno se estaría ahorrando un dinero. Esa es la realidad. Yo quería ya finalizando el programa. Sí, nos queda un minuto, vale, nada más. En el último minuto del programa, hace una pregunta, Esteban, para que tú despidas el programa. ¿Tú crees, Esteban Delgado, que un pueblo como este, que la gente necesita tener un carrito pequeño de uso utilitario, para su utilidad, que aquí en este país le exoneren abiertamente a los legisladores los vehículos, y para tú traer un carrito chiquitico tienes que pagar todos los cuartos del mundo? Bueno, un vehículo paga en promedio un mínimo, un 25% de impuestos. O sea, si un vehículo te cuesta, qué sé yo, $1 millón de pesos, lo mínimo que tú estás pagando de ese $1 millón de pesos es alrededor de 250,000 pesos en impuestos. Vamos a dejarlo ahí y despedimos coloquio. ¿Cómo despedimos? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Coloquio, el programa económico de la semana.